Saludo para todos, mi nombre es Juan Pablo Ramírez, estudiante de la Universidad Minuto de Dios de la carrera de Administración Financiera. El objetivo de este video es dar a conocer los hitos históricos del desarrollo dominante. Podemos indicar que el desarrollo o el concepto de desarrollo es un concepto de comparación y oposición, teniendo en cuenta que siempre se ha partido de la división entre países y sociedades, entre frases como subdesarrollo y desarrollo, entre pobres y ricos. Esto ha sido promovido por la ideología capitalista de Occidente y lo podemos ver reflejado en el primer hito que inicia en el siglo XVI en la construcción simbólica de las sociedades de una manera clasista, donde los pobladores que eran de una mejor alcurnia o de una mejor sociedad vivían como tal en las metrópolis, y los pobres o bárbaros poblaban las colonias o periferias. También podemos afirmar que este concepto de civilización se revestía con una máscara racista, ya que las élites de las sociedades dominadas siempre pretendían distinguirse y no mezclarse con las sociedades de las periferias. A partir de esto se genera nuestro segundo hito, que es la división internacional del trabajo, donde las periferias exportaban sus recursos hacia las metrópolis, donde allí eran industrializados, y luego las mismas periferias tenían que comprar a un alto costo esos mismos productos que ellos habían generado. A mediados del siglo XIX encontramos nuestro tercer hito, donde se da la instalación de las primeras repúblicas liberales. Se les facilitaba manejar a las razas vulnerables, o sea, las razas dominantes manejaban a las razas vulnerables, entre ellos como los indios, los mestizos y los negros, los cuales eran sometidos a trabajos forzosos con el fin de conseguir el progreso y la humanidad de las potencias. Es decir, a estas razas menores se les vendía la idea que con esfuerzo, con trabajo, iban a pasar del subdesarrollo al desarrollo. En 1919 surge el Tratado de Versalles, donde se estimuló la repartición de las colonias por todo el mundo. Se fija el mandato como derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. En pocas palabras, la idea de este Tratado de Versalles daba como idea acercar las colonias o periferias a las grandes potencias para que éstas aprendieran y surgieran por sí mismas a ser desarrolladas. De allí que en 1949 se da la era del desarrollo, a través del discurso que dio el presidente Truman, donde habló de los términos de desarrollo y subdesarrollo, donde el primero lo planteaba, el subdesarrollo lo planteaba como una etapa previa al desarrollo, y el desarrollo era la meta, que requería de esfuerzo y de la cooperación de los demás países para llegar a ser desarrollados, y esto genera pues obviamente la caída del imperialismo, donde un país potencia se enriquecía a costa del trabajo y recursos de los demás. Luego de este discurso de Truman, pues surge la teoría del despegue generada por Walrostro, donde indica que un país pasa por 5 etapas antes de llegar a ser desarrollado, donde las etapas son la sociedad tradicional, la precondición para el despegue, para crecer y autosostenerse, el despegue como tal, el camino hacia la madurez y la última, el alto consumo masivo. En teoría, podemos comparar esta teoría con lo que sucede en nuestro país. En nuestro país nos vendieron la idea que para poder llegar a ser desarrollados tendríamos que siempre cargar con una deuda o con una ayuda por parte de los demás países o de las demás potencias, ¿sí? En este caso, el claro ejemplo es la deuda externa que llevamos con Estados Unidos, ¿sí? Siempre se nos ha vendido la idea de para llegar a ser como Estados Unidos debemos recibir aporte
externo, ¿sí? Para que nuestra economía crezca. Y nos dejamos de preocupar directamente de lo propio, por ejemplo, de nuestro agro, de generar empleos estables, de generar muy buenos salarios, de apoyar a nuestra clase trabajadora y así generar ese despegue, como lo planteaba en la teoría Wall-Rostro, ese despegue interno, ¿sí? Nosotros venimos con la idea de desarrollo, pero a través de los demás y no a través de nosotros mismos. Otra información importante que está dentro de este video es la influencia que tuvo a través de sus encíclicas el Papa Juan Pablo II, donde desde su llegada a la iglesia siempre estuvo preocupado por trabajar por los más pobres y los menos favorecidos, donde con cada acto que él realizaba intentaba romper los hitos clasistas y de minorías o mayorías, o de pobre o de rico. Durante toda su vida ese fue el trabajo que hizo desde la iglesia, fue tratar de eliminar estas brechas que desde el siglo XVIII, en vez de disminuir, han aumentado, ¿sí? A pesar de que desde el Tratado de Versalles salimos de la época capitalista, pero seguimos ligados a este factor. Sí, como tal, ese fue el trabajo del Papa durante su vida, tratar de acabar las clases, de que existiera una igualdad entre hombres ricos y pobres, y obviamente que siempre todos nuestros actos fueran dados al beneficio del prójimo y generados con amor, ¿sí? Pues en general esa es como la misión por la que todos los seres humanos llegamos a la tierra, ¿sí? Con el fin de servir y de generar un apoyo al otro. En conclusión, pues de este crecimiento o desarrollo dominante, podemos decir que seguimos en una burbuja en la cual no hemos podido surgir, en especial hablando de la parte de Latinoamérica. Eh, Nosotros somos prácticamente una colonia o una periferia al sur de los Estados Unidos, que en nuestro caso pues es la potencia dominante, y la cual pues hasta la fecha nos ha seguido sesgando y no nos ha permitido surgir como una economía desarrollada, sabiendo que tenemos todos los recursos apropiados para surgir y que nos dé el futuro que todos merecemos. Eso era como tal el mensaje en este video. Que tengan un excelente día.